Muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia que vamos a impartir en el marco del ciclo de conferencias de Ciencia Compartida que organiza con gran éxito la Biblioteca de la Facultad de Ciencias del Mar y la propia Facultad de Ciencias del Mar, y que en este caso además se hace coincidir con la celebración de la 25ª Jornada Blascabrerianas, que se organizan periódicamente por la Academia de Ciencias y Ingeniería de Lanzarote para conmemorar la figura del eminente físico español, Blas Cabrera, de origen lanzaroteño. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se ha hecho coincidir en esta semana en la que en todo el archipiélago se están haciendo actos para conmemorar el nacimiento de Blas Cabrera. El Departamento de Física al que pertenezco, pues todos los años colabora también con esta iniciativa y no queríamos faltar en este cuarto de siglo de celebración de la vida y la obra de Blas Cabrera. Bien, el tema elegido para esta conferencia es Albert Einstein y la física a comienzos del siglo XX. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bien, pues porque Albert Einstein es una figura revolucionaria de la física en general, en la historia de la física, pero desarrolló su labor durante el siglo XX, precisamente cuando Blas Cabrera desarrollaba su labor como físico, siendo uno de los físicos relevantes a nivel europeo. Esto llevó a que Albert Einstein y Blas Cabrera pues coincidieron en multitud de ocasiones, incluso siendo Blas Cabrera pues anfitrión de Albert Einstein en su viaje por España, como veremos durante la conferencia. Bien, pues sin más, comenzaremos la conferencia Albert Einstein y la física a comienzos del siglo XX. Bien, para ello vamos a comenzar con una revisión de qué se sabía de física a principios del siglo XX. Bien, la física a principios del siglo XX se dividía como ahora en varias ramas, ¿de acuerdo? La que siempre se consideró más importante, la básica, es la mecánica. En este caso la mecánica clásica, que había sido establecida, si bien basado en múltiples científicos anteriores, pero la mecánica clásica se basaba en las ideas de Isaac Newton, en las leyes propuestas por Newton para explicación de la naturaleza. Es un tratado de filosofía natural, de principios matemáticos de la filosofía natural. Las leyes de Newton de la mecánica pues establecían, como es conocido por cualquier estudiante de bachiller, el principio de inercia, la equivalencia de los sistemas, del movimiento de los sistemas que se mueven a velocidad constante, la ley fundamental de la dinámica, que la fuerza es una expresión de la variación de la cantidad de movimiento de un sistema, y el principio de acción y reacción, que tiene que ver con la interacción mutua de fuerzas entre objetos. Además de las tres leyes con las que, de las que se derivan toda la mecánica, también propuso una ley de la gravitación universal para explicar la atracción gravitatoria entre objetos con masa. ¿De acuerdo? En las leyes de Newton está implícito el principio de relatividad de Galileo y se basan en el concepto de fuerza, y para describir la ley de gravitación universal necesitan el concepto de interacción a distancia, es decir, el Sol atrae a la Tierra con una fuerza que se ejerce a través del vacío, sin que haya ninguna cuerda que tire de la Tierra hacia el Sol. Es por tanto necesaria una acción a distancia. Esta acción a distancia siempre fue muy contestada filosóficamente porque parecía algo mágico, es decir, que algo que no interactúa físicamente con otra cosa la atraiga. Estamos acostumbrados a que si tira una cuerda el objeto es atraído, pero hay un agente que, digamos, es el vehículo de la fuerza. Sin embargo, en la fuerza gravitatoria esto no ocurre, ¿no? Bien, esta es una de las objeciones que se ponían a la teoría de Newton. La mecánica clásica se fue desarrollando durante el siglo XIX, y bueno, 18 y 19, estableciéndose el principio de mínima acción y las ecuaciones de Euler-Lagrange para la descripción de sistemas, y las ecuaciones canónicas de la mecánica de Hamilton, que lo que se llamó la mecánica racional, y finalmente la formulación de Hamilton-Jacobi, que dejó la mecánica preparada, en cierto sentido, para el posterior establecimiento formal de la mecánica cuántica. Estas se llamaron mecánicas analíticas y racionales, y son formulaciones basadas en el concepto de energía, más que en el concepto de fuerza que dominaba la física de Newton. Bien, la termodinámica se desarrolló lógicamente durante el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, a partir del advenimiento de la máquina de vapor, y podemos destacar los trabajos de Sadi Carnot, reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia.
a Rudolf Clausius, que fue uno de los fundadores de la termodinámica actual, y a William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, que enunció los principios de la termodinámica en su formulación más moderna, que estudiamos en la actualidad. Además, ya había hipótesis atomísticas y se desarrolló una conexión entre la mecánica y la termodinámica. Según el programa mecánico de explicación del mundo o de la física, se intentó encontrar las bases mecánicas de la termodinámica, suponiendo que la materia estaba formada por infinitas partículas. Son de destacar los trabajos de Maxwell con su teoría cinética de los gases y el concepto de distribución estadística de las partículas en función de su velocidad, ¿de acuerdo? Y, como no, las teorías de Boltzmann, ¿de acuerdo? Uno de los grandes de la física, con su teorema H y la conexión de la interpretación microscópica de la entropía de los sistemas. También el siglo XIX es el siglo del desarrollo de la teoría electromagnética. Si bien la electricidad, los fenómenos eléctricos se conocen desde tiempos de los griegos, de los que proceden las palabras que denotan electricidad y magnetismo, el desarrollo fundamental de la electricidad y magnetismo se produjo en el siglo XIX. Podemos remontarnos al año 1600 con el Tratado de Gilbert sobre el magnetismo, a Benjamin Franklin, que introdujo el concepto de carga positiva y carga negativa con los dos fluidos, a Muchesbroek con la introducción del primer condensador o botella de Leyden, y al enunciado en 1752 de la ley de Coulomb, similar a la ley de Newton de la gravitación universal, para explicar la interacción entre cargas en reposo. ¿De acuerdo? Bien, pero como hemos dicho, es el siglo XIX en el que se experimenta, en el que se hace el desarrollo fundamental de la teoría electromagnética. La capacidad de obtener corrientes y generar fenómenos eléctricos a voluntad a partir del desarrollo del primer generador eléctrico, de la pila eléctrica de Volta, que convertía energía química en energía eléctrica, pues permitió la producción de corriente eléctrica con la que hacer experimentos. Ørsted, en 1819, encontró la relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Una vez que se dispuso de corriente eléctrica, se pudo comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y achacar el magnetismo o encontrar la fuente del magnetismo en las corrientes eléctricas. Ampère, otro de los grandes del magnetismo, introdujo las leyes de la electrodinámica y el concepto de electroimán. Y Ohm introdujo el concepto de resistencia eléctrica, y cualquier estudiante de los que tenemos pues ha estudiado la ley de Ohm para resolver circuitos. ¿De acuerdo? Bien, pero los dos grandes compiladores experimental y teórico de la teoría electromagnética son, sin duda, Michael Faraday, que además de ser el introductor de la teoría electromagnética, que permitió pues hacer aparatos tan útiles como el generador eléctrico o incluso el altavoz, ¿de acuerdo? Faraday fue un gran experimentalista trabajando en la Royal Institution y experimentó casi todas las facetas que permitieron después desarrollar la teoría electromagnética. Bien, podemos citar a Joule con su equivalente mecánico del calor y su equivalente, digamos, de la energía eléctrica, a Lord Kelvin, también por la teoría de transmisión por cable, y sobre todo al gran compilador de la electricidad y magnetismo, James Clerk Maxwell, que es el padre de la actual teoría electromagnética. Predijo la existencia de las ondas electromagnéticas y dio una interpretación de que la luz era una onda electromagnética. De tal manera que esto sí es importante para la conferencia que vamos a explicar. Bueno, todo es importante, pero me gustaría recalcar que en 1870, finales del 19, la punta de lanza de la física estaba en la comprensión de las ecuaciones de Maxwell. Y era una combinación de la comprensión de las ecuaciones de Maxwell combinada con la estructura de la materia. De tal manera que vamos a ver que cuando Albert Einstein trabaja en la teoría de la relatividad, lo hace porque está trabajando en los campos punteras de la física de su tiempo. Bien, una de las cosas que se deducen de la teoría de Maxwell, además de la compilación formal de todos los fenómenos y una teoría completa del electromagnetismo, es la constatación de que las ondas electromagnéticas se desplazan con una velocidad que está dada por esta expresión, 1 partido por la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética del vacío y la permeabilidad eléctrica del vacío. Es decir, la velocidad de la luz depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del vacío, y es una constante, es de 100.000 km por segundo. Bueno, él encontró que estas ondas electromagnéticas
se movían a la velocidad de la luz, de tal manera dedujo que la luz era una onda electromagnética. Pero es importante destacar además esto, que esa onda electromagnética depende de ¿qué? De propiedades eléctricas del espacio vacío. Bien, ya hemos dicho que la punta de lanza era la combinación de la teoría electromagnética junto con la teoría atómica, con la estructura de la materia. En ese sentido, J.J. Thomson en 1879 descubre la existencia del electrón como partícula responsable de la conducción eléctrica. Y Hertz en 1884 descubre cómo producir físicamente las ondas electromagnéticas y el efecto de la interacción de ondas electromagnéticas luminosas con ciertos materiales en los que se llamó el efecto fotoeléctrico, que no tenía explicación física a partir de la física que se conocía en esa época. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el aparato que utilizó para producir ondas electromagnéticas, bueno, ya actual, con una fuente actual, y digamos, fue uno de los grandes logros, ¿no? El que Maxwell predijera que las ondas electromagnéticas eran posibles y que después se descubrieran físicamente. Bien, lo siguiente sería la óptica, otro de los campos de la física, la luz y el éter lumínico. Bien, la luz, ¿qué es la luz? Ha tenido también durante siglos una evolución del concepto de la luz curioso. Inicialmente incluso se llegó a pensar que eran rayos que emitían los ojos, ¿no? Eso, en cuanto se dieron cuenta que la gente no podía ver en la oscuridad, pues no podían ser fuentes que se dirigieran de los ojos. ¿De acuerdo? De tal manera que, ¿qué era la luz? Bueno, siempre hubo dos teorías, digamos, en competición. La teoría ondulatoria de la luz, que se pone como uno de sus postulantes a Christian Huygens en su tratado de Lumière, y la teoría corpuscular de Isaac Newton, de acuerdo, que sostenía que la luz pues eran partículas que rebotando con los objetos traían la información de la luz e impactaban en nuestros ojos y nos daban información del color de los objetos en este caso. Por tanto, había dos teorías, la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. ¿De acuerdo? Se hicieron durante el siglo XIX multitud de experimentos para decidir entre las dos teorías, ondulatoria y corpuscular, y para medir la velocidad de la luz con precisión. ¿De acuerdo? Bien, a finales del siglo XIX, las teorías que lógicamente ganaron, o que se consideraban más realistas, eran la teoría ondulatoria de la luz, ya que el propio Maxwell había demostrado que la luz era un tipo particular de onda electromagnética. ¿De acuerdo? De tal manera que parecía zanjada en ese momento la cuestión de la naturaleza de la luz. Aquí tenemos la frase de Maxwell: tenemos razones para creer, a partir de los fenómenos de la luz y del calor, que existe un medio etéreo que rellena todo espacio y penetra todos los cuerpos, que es el que transmite las ondas electromagnéticas, de tal manera que los campos electromagnéticos se propagan a través de este éter postulado a la velocidad de la luz, de 300.000 km por segundo, dado por la expresión que he puesto en la transparencia anterior. ¿Esto qué significaba? Pues significaba, y estamos en la Facultad de Ciencias del Mar, todo el mundo sabe lo que es una ola, lo que es una onda en el mar. Las ondas es una transmisión de la energía sin transmisión de materia, es decir, hay un medio que oscila y que transmite la perturbación, que en este caso sería pues, el mar. Sin embargo, las ondas electromagnéticas nos llega la luz del Sol a través del espacio vacío. Entonces la pregunta es, si la luz es una onda, ¿qué es lo que ondula entre el Sol y la Tierra? Ese espacio vacío, ¿qué es lo que ondula? Si no hay nada, nada puede ondular. Entonces se sostenía que debía haber algo que fuera el soporte físico de las ondas electromagnéticas, y se llamó el éter luminífero, porque era la sustancia que transmitía la luz como onda. ¿De acuerdo? Este éter luminífero pues, tenía que tener una serie de posibilidades. Tenía que rellenar todo el universo, pero tampoco se constataba que los planetas en su giro en torno al Sol rozaran con este éter luminífero, con lo cual debía dejar pasar muy bien a los cuerpos a través de él, con lo cual debía tener muy poca rigidez. Sin embargo, los cuerpos que tienen poca rigidez, como la plastilina, transmiten mal las ondas electromagnéticas. De tal manera que tenía que tener una serie, las ondas en general, tenían que tener una serie de propiedades curiosas. Pero una de las más curiosas era que el éter debería ser la sustancia que rellenaba todo el espacio vacío entre los planetas. Por lo tanto, era como esta habitación, nos imaginamos un marco de referencia, el aire, inmóvil, y cualquier objeto que se mueva dentro de la habitación, si el aire está inmóvil y encima el objeto
no ejerce fuerza sobre este aire, porque era una de las cosas que tiene no se había contrastado, pues sería un marco de referencia respecto al que medir cualquier velocidad. Porque la velocidad, como veremos también más adelante, es una de las cosas que tienen carácter relativo en la física. Es decir, si yo voy por la autopista a 100 km por hora y un señor va en la autopista a 100 km por hora a mi lado, vamos uno respecto a otro a 0 km por hora. ¿De acuerdo? Respecto a un señor que está en la acera mirando, pues los dos vamos a 100 km por hora. Luego depende del estado de movimiento del que está observando, el estado de movimiento de los demás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los dos señores que van en los coches podrían decir que es el señor que está en la acera y toda la ciudad la que se mueven hacia atrás a 100 km por hora negativo. ¿Queda esto claro? Bien. Entonces, claro, ¿cómo medir una velocidad absoluta? Un momento. ¿Se puede medir una velocidad absoluta de la Tierra respecto a la superficie de la Tierra? Pero la Tierra gira y se mueve en torno al Sol. Puedo medir entonces la velocidad de la Tierra respecto al Sol. Pero el Sol a su vez gira y se mueve en torno a la galaxia. Puedo medir en torno al centro de la galaxia, pero la galaxia también se mueve. ¿Existe algún sistema que, por así decirlo, esté parado respecto al cual medir todas las velocidades? Bueno, en la antigüedad lo tenían claro, el éter luminífero. Se consideraba que era una cosa que envolvía todo el espacio y que estaba inmóvil. Bien, se intentaron entonces encontrar un método para medir la velocidad de algo respecto del éter luminífero. Estos fueron los experimentos de Michelson y Morley, que se pueden encontrar en este artículo de aquí, sobre el movimiento relativo de la Tierra respecto al entre la Tierra y el éter luminífero, publicado en el American Journal of Science en 1887. ¿De acuerdo? Michelson y Morley hicieron un experimento que se basaba en lo siguiente: si el éter luminífero envuelve todo el espacio vacío, cuando la Tierra se mueva respecto al éter luminífero, tendrá una velocidad relativa respecto a él. Cualquier cosa que se mueva dentro de la Tierra, si se va moviendo en el sentido de movimiento de la Tierra, ¿de acuerdo?, presentará una velocidad distinta a si se mueve en sentido contrario al movimiento de la Tierra. Es decir, si yo voy según el movimiento de la Tierra respecto al Sol, mi velocidad será menor que si voy en sentido contrario, que se sumará. ¿De acuerdo? Esto es lo que pretendían encontrar, esa diferencia de tiempo, pretendían encontrar Michelson y Morley. ¿De acuerdo? Para eso inventaron un aparato de extraordinaria precisión llamado el interferómetro de Michelson y Morley. La idea era que si un rayo de luz lo lanzo en el sitio de la Tierra y otro lo lanzo perpendicular, bueno, pues esa diferencia de velocidad de uno respecto a otro, porque a uno se le suma el movimiento de la Tierra y a otro no, hará que cuando vayan, reboten en un espejo y vuelvan a un único punto, aquí tenemos la iluminación, van, rebotan en este espejo, vuelven, esto también va, rebota en este espejo, vuelve y después se juntan aquí. Bueno, cuando se juntan dos ondas y llegan a la vez, producen unos fenómenos de interferencia que hay unos máximos y unos mínimos que se pueden contar. ¿De acuerdo? Si llegan en distintos momentos, pues esa interferencia cambia. ¿De acuerdo? Entonces, viendo el patrón de interferencias, se puede ver si la velocidad, dado que las distancias se elegían para que fueran iguales o equivalentes, las distancias ópticas, pues se pueden ver si las velocidades de los rayos de luz son las mismas, si estaban influidos por el movimiento de la Tierra. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que los resultados fueron nulos y que la velocidad de la luz era constante en todas las direcciones. Esto echó por tierra la idea de que el éter existía, ¿de acuerdo? Pero además da una pista de que la constancia de la velocidad de la luz, que más tarde sería propuesta por Albert Einstein. ¿De acuerdo? Entonces, se llegaron a hipótesis bastante exóticas sobre por qué fallaba el experimento de Michelson y Morley. Una era la hipótesis de contracción de Lorentz Fitzgerald, que considera que efectivamente hay diferencia de velocidades, pero surgen, aunque el éter existe, pero surgen de que los brazos del interferómetro se acortan debido a su interacción con el éter. En lugar de pensar que el éter no existía, dijeron, no, es que influye en los aparatos y entonces hay una distancia. Entonces, por eso llegan a la vez, porque aunque van a distintas velocidades, recorren distintas distancias uno del otro. Incluso calcularon cuánto era esta contracción que sufrían los brazos, la distancia del interferómetro, y dependían de una cosa curiosa, el cociente de velocidad respecto a la velocidad de la luz, que va a ser importante en la teoría de Albert Einstein.
Bien, a partir de ahí surgen unas transformaciones de distancia que se llamaron transformaciones de Laurent-Poincaré, que fueron claves para la teoría de relativista. Bien, pues este era el contexto en el que Albert Einstein empezó a hacer sus trabajos. Vamos a hacer un pequeño repaso de su vida. Albert Einstein pues, nació en 1879, ¿de acuerdo? Y vivió hasta 1955, con lo cual ocupa toda la primera mitad del siglo XX. Nació en Alemania, en Ulm, y bueno, pues tuvo una infancia bastante normal. Hay una serie de leyendas sobre si Albert Einstein era muy retrasado al principio y bueno, realmente pues es verdad que dicen que empezó a hablar un poco tarde, pero bueno, no tuvo ningún problema de, pues hay niños que hablan más tarde o más temprano, pero en general tuvo una infancia pues de persona normal de aquella época, es decir, tenía un sistema educativo bastante exigente que le hacía aprender música, le hacía aprender matemáticas elevadas con 10 años y cosas de estas. Y, digamos, él cuenta varias cosas que le fascinaron de la infancia, porque como todo el mundo tiene anécdotas de cuando es pequeño, y hay cosas que le impresionan. Una que le impresionó fue por qué las agujas de una brújula se alineaban con un campo magnético terrestre que no comprendía. Su padre era un industrial dedicado a la electricidad, ¿de acuerdo? Y siempre quisieron que aprendiera música, pues es conocido porque tocaba el violín, ¿de acuerdo? Familiarmente pues era una persona bastante simpática, etcétera, pero tuvo alguna serie de problemas familiares. Bueno, una de las cosas que también le impresionó en su infancia fueron los 6 libros de geometría de Euclides, que leyó con 10 años. Pero todo el mundo dice, era un genio, porque leyó con 10 años los libros de Euclides. No, era una persona que en su sistema educativo con 10 años se leía la geometría de Euclides, porque la podía entender perfectamente. Bien, entonces cursó los estudios de bachiller, cambiando de ciudades porque su padre los negocios no le fueron demasiado bien, según parece. Se había asociado con su hermano, el padre, para hacer fábricas de generadores eléctricos, que era una cosa en boga en aquella época de alta tecnología, pero tuvo una serie de reveses económicos de tal manera que llegaron a tener que irse a vivir a Italia, y él quedó solo haciendo el bachiller en Italia. De tal manera, pues, podemos imaginar una persona con la época del bachiller que se queda solo en Alemania, que era un sitio autoritario, él tenía un carácter bastante libertario, entonces empezó a tener problemas con los profesores, de tal manera que dejó el bachiller y se fue a vivir a Italia con sus padres, ¿de acuerdo? Que no podemos imaginar que a unos padres que le llegan un hijo de 17, 16 años que ha dejado los estudios en Alemania y llega sin nada a Italia, pues no lo vieron muy bien, no sabían qué iba a ser de su vida, porque en aquellos tiempos además empezaba a trabajar muy temprano. Entonces le ofrecieron que podían irse a estudiar a lo que él quería, porque siempre le había gustado, dentro de las asignaturas, le había gustado las ciencias, la física, las matemáticas, etcétera. Entonces le ofrecieron estudiar a Suiza, al Politécnico de Zúrich, que es uno de los grandes centros de estudios. Él hizo los exámenes de ingreso, pese a que no había acabado el bachiller, y aunque no consiguió superarlos, hizo tan buenos exámenes de física y matemática que le dijeron que si acababa el bachiller, el año siguiente entraría sin ningún problema, sin necesidad de un examen ulterior, habiendo aprobado un bachiller. Entonces se quedó a estudiar en Aarau, en una ciudad de Suiza, a estudiar lo que le quedaba del bachiller. Allí sacó, digamos, viviendo en casa de los Winteler, pues sacó brillantemente. Aquí tenemos una foto de Albert Einstein con sus compañeros de estudio de bachiller. Y aquí tenemos una foto sacada de la red, hay multitud de información en la red sobre Albert Einstein. Que es curioso que son las notas de Albert Einstein, que quizás han dado pie a esa leyenda de que Albert Einstein se acababa las notas, porque aquí todos son 4 y 5, pero es que creo que la clasificación máxima era sobre 6, con lo cual tiene una pila de 6, ¿de acuerdo? Y algún 4 que otro y varios 5, es decir, que era una persona de sobresaliente notable, no era eso que dicen que Albert Einstein suspendía, la gente pone como excusa, porque no, es como Albert Einstein suspendía, pues bien, pues esta es la anécdota, digamos, para bajarnos un poco de la teoría física que quería contar sobre la juventud de Albert Einstein. Bien, una vez superado el bachiller, fue a estudiar a la Escuela Politécnica de Zúrich, ¿de acuerdo? Donde pues tuvo la influencia de los profesores que en aquellos tiempos impartían allí, estos sus profesores que más influyeron en él, Weber, que fue su profesor de física, y Minkowski, su profesor de matemáticas.
¿De acuerdo? Él fue allí a estudiar físico-matemáticas, digamos, las ciencias en genérico, sobre todo concentrado en física y matemáticas. Sin embargo, aunque le gustaba bastante la experimentación y le gustaba bastante la teoría física, lo que no le gustaba era el reglamentarismo y el estudio sistemático. De tal manera que no acabó en buenos términos con el profesorado. ¿De acuerdo? Se dice que el Minkowski llegó a llamarlo perro holgazán. ¿De acuerdo? Pese a todo, aprobó la carrera. De todas maneras, Zúrich en aquella época era un lugar centro de muchas corrientes políticas, muchas corrientes, digamos, libertarias, revolucionarias, etcétera, y pues debe haber una vida intelectual en los cafés bastante, digamos, interesante, que una persona joven con intereses intelectuales como Albert Einstein pues debió aprovechar bastante. Allí conoció a grandes amigos, con su amigo Beso, fue un ingeniero con el que él mantuvo amistad durante toda su vida, muriendo incluso un año antes que Albert Einstein. Ahí conoció a su primera mujer, Mileva Maric, que estudiaba con él en el Politécnico de Zúrich, y ahí conoció sobre todo a Marcel Grossmann, que estudiaba con él matemáticas, y que se supone que era el típico amigo estudiante, buen estudiante, que le pasaba los apuntes a Albert Einstein para cuando no iba tan al día como debería. ¿De acuerdo? Albert Einstein consiguió acabar la carrera, que por el sistema de estudios uno debía aprobar todas las asignaturas y después había un examen final de toda la carrera. Y si lo aprobabas, conseguías el título. Bien, él consiguió acabarlo, digamos, sin ningún problema. Su mujer, lamentablemente, la que después fue su mujer, lamentablemente no llegó a acabar nunca, a superar esos exámenes. En esa época también pues decidieron casarse y bueno, tuvo una gran oposición de su familia, pues porque quizá la clase social de la mujer con la que se quería casar no era la que consideraban ellos adecuada, y porque no era del entorno alemán, italiano, no era de Europa Occidental, era Serbia concretamente. De acuerdo, eso llevó pues a que no fuera mimista, pero finalmente en 1903 se acabaron casando. ¿De acuerdo? Como había acabado en tan males términos con su profesorado, cuando acabó la carrera no lo recomendaron para un puesto en una universidad, que es lo típico, cuando uno acababa, pues los profesores daban una carta para que consiguieras trabajo en algún sitio. Los profesores no quisieron avalarlo, entonces estuvo dedicado a buscar trabajo sin gran éxito. Intentó dar clases particulares y formó una academia que se llamaba la Academia Olimpia, que realmente no es una academia que él diera clases particulares en esa academia, sino que ponía notas en el periódico para hablar de filosofía o ciencia, como titulado que era, con gente que estuviera interesada en esa conversación. En aquella época no había National Geographic, no había documentales, y la gente interesada pues buscaba gente que le contara estas cosas. Entonces, con estos dos amigos suyos, Boris Solovay y no recuerdo el nombre del otro, ahora no me acuerdo bien, empezaron a acudir a tertulias que al final pues nunca se produjo el pago de la academia, sino que fueron tres amigos tertulianos que hablaban sobre las teorías filosóficas y físicas que había en boga en aquella época, de tal manera que su subsistencia, digamos, peligraba. Fue su amigo Marcel Grossmann el que le consiguió un trabajo en una oficina de patentes en la ciudad de Berna, ¿de acuerdo? Donde estuvo trabajando pues bastantes años, 7 años enteros, revisando patentes. Revisar patentes es un trabajo interesante para un científico porque tiene que, aplicando la teoría física que ha aprendido, ver si un invento es viable o no. Y eso se cree que le dio bastante, digamos, agilidad mental para entender experimentos y dispositivos. Mientras tanto, él seguía trabajando en su tesis doctoral y en trabajos de investigación que él hacía por cuenta propia, simplemente de forma teórica. Bien, y allí en esto llegó el año 1905, que se llama el año milagroso de Albert Einstein, que por eso, hace ahora 9 años, se dedicó el año 2005 a la física, se llamó el año mundial de la física. Bien, ¿por qué? Porque en ese año 1905, Albert Einstein publicó todos los trabajos que había estado haciendo desde que había terminado la carrera hasta este año en diversos aspectos. ¿De acuerdo? Concretamente, ese año 1905 publicó estos trabajos. Una nueva determinación de las dimensiones moleculares. La teoría atómica era algo en boga en aquella época, era un artículo puntero. Es un tema para determinar experimentalmente el tamaño de las moléculas. Esa fue su tesis doctoral.
Otro que es interesante, que es sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en líquidos en reposo exigido por la teoría cinético-molecular. Esto explicaba un fenómeno muy interesante que ahora se estudia bastante y es un artículo bastante citado, que se denomina movimiento browniano, en honor al que primero que lo constató experimentalmente. Bien, pero los artículos que cambiaron la física fueron estos tres. El primero, que se llama sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de luz. En esta explicaba la teoría del efecto fotoeléctrico que había sido descubierto antes, como ya dijimos. Él daba una explicación a la luz de las nuevas ideas de Planck sobre cuantización del campo electromagnético. Y es uno de los artículos germinales de la teoría cuántica. Y después, el artículo más conocido de Albert Einstein, que es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que tiene una postilla que se llama ¿depende la inercia de un cuerpo de su contenido en energía? Bien, en este primero enuncia la teoría especial o restringida de la relatividad, y en el segundo es donde sale la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Vamos a analizar brevemente, sin entrar en mucha física, estos trabajos. ¿El efecto fotoeléctrico de qué consiste? Consiste en que si yo ilumino un determinado material con una luz de una longitud de onda determinada, se produce una corriente eléctrica que se puede medir. ¿De acuerdo? Esta corriente eléctrica tiene una serie de características, y es que depende de la frecuencia de la luz con la que yo ilumine, ¿de acuerdo? Y se produce de forma instantánea al iluminar el objeto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Hertz y un dispositivo experimental donde se podría medir, ¿de acuerdo? Según la teoría de Maxwell, la interpretación clásica, pues bueno, es posible. Yo ilumino durante un rato, y dejamos un rato que ilumine, con lo cual las partículas del material absorben energía, empiezan a agitarse y algunas pueden adquirir energía cinética suficiente para salir despedidas y ser medidas. ¿De acuerdo? Pero esto, digamos, debería ser independientemente del tipo de luz con la que yo ilumine. Que una luz verde o luz azul daría lo mismo, con tanto que la energía fuera recibida durante un tiempo más o menos tiempo. Y además, no debería producirse de forma instantánea, debería haber un tiempo de absorción de luz. Bien, Albert Einstein dio una explicación que se basó en la teoría de Max Planck, enunciada en 1900. Max Planck intentaba ver precisamente esto. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo absorbe radiación electromagnética? ¿Cómo la absorbe? ¿De acuerdo? Inunció una teoría matemática, ¿de acuerdo? Para intentar explicar esta curva que he puesto aquí al lado, que es la curva de absorción digamos, la curva de absorción espectral de un cuerpo, ¿de acuerdo? Vemos que hay una zona de máxima absorción que depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Y hay unos mínimos a ambos lados, ¿de acuerdo? La teoría vigente física que explicaba la absorción de luz, de energía electromagnética por los objetos, era la teoría de Rayleigh-Jeans, que como vemos va bien en este caso, en el caso de altas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Pero falla a bajas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Baja longitud de onda significa muy energético. Concretamente falla en el ultravioleta, a partir del ultravioleta. Y por eso este comportamiento de aquí, que en el que esto no se parece nada a la curva experimental, se llamó la catástrofe ultravioleta. ¿De acuerdo? Pues para explicar esta catástrofe ultravioleta, Max Planck desarrolló una teoría matemática en el que no tuvo más remedio que suponer que los objetos absorben la energía no de forma continua, sino en paquetes discretos que él llamó cuantos de energía, que responden a esta ecuación. La energía transportada por uno de estos cuantos de energía es igual a la frecuencia de la radiación electromagnética y multiplicada por una constante que se llama constante de Planck, ¿de acuerdo? Que convierte frecuencia en energía en las unidades. Bien, de tal manera que es como si la materia no pudiera... No podemos imaginar esos dibujos animados en que una hormiga se pone una barra de madera, una termita de forma continua, ¿de acuerdo? Pues lo que propuso Planck es que en lugar de absorberla de forma continua, solo podía comerla a bocados, ¿de acuerdo? Y que el bocado, digamos, dependía un poco de la naturaleza de lo que era absorbido. Bien, la interpretación de Einstein fue la siguiente. No es que en la interacción de la luz con la materia se produzca a bocados, sino es que ya la luz ya iba hecha bocadillos antes de ser absorbida por la materia. La luz no era una onda continua,
sino eran paquetes energéticos cuantizados. ¿Cuantizados cómo? Pues según la ecuación de Planck. ¿De acuerdo? Entonces, esto explicaba una cosa curiosa, es que la energía que transporta uno de estos paquetes depende de la frecuencia, de ahí que la luz verde no produzca el mismo efecto que la luz roja. ¿De acuerdo? Unas tienen menos energía que otras. ¿De acuerdo? La azul más energética que la roja. ¿De acuerdo? Y además, si una luz tiene, los cuantos de luz tienen energía suficiente para arrancar un electrón, en cuanto choquen, lo arrancarán. ¿De acuerdo? No tendrá que acumularse una cierta energía y después saldrá, sino en el momento. Y si no tienen, no arrancarán ninguno en absoluto, que es precisamente lo que se veía en el efecto fotoeléctrico. Bien, así que la teoría de Einstein la tenemos ahí instantáneamente. Los cuantos de luz, si tienen energía, arrancan los electrones y en medida. Bien, esto lo que hizo fue confirmar la hipótesis cuántica de Max Planck, que él lo había puesto como un artificio matemático para explicar esa curva experimental de absorción, y se revela en ese momento Albert Einstein como uno de los pioneros en creer la naturaleza discreta y cuantizada de la materia a nivel microscópico, lo que después se desarrolló como la mecánica cuántica. Por ello fue por lo que le dieron, no por la teoría de la relatividad, sino por la interpretación del efecto fotoeléctrico, fue por lo que le dieron el premio Nobel de Física en el año 21. ¿De acuerdo? La mecánica cuántica después se desarrolló y Albert Einstein fue uno de los que intervino fundamentalmente, seguido por grandes genios de la mecánica como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger o Paul Dirac. ¿De acuerdo? Y permitieron explicar los espectros de los átomos y llevarnos a la teoría del estado sólido que conocemos en la actualidad. Bien, los otros trabajos que realizó Albert Einstein en 1905 tienen que ver con la relatividad. ¿Qué entendemos por relatividad? Vamos a ver, el movimiento relativo. Si yo tengo un señor en reposo que está viendo cómo un coche se mueve respecto a él con velocidad v1, pues lo que hacemos normalmente en física es poner un sistema de referencia centrado en el observador y vemos la velocidad de este coche v1 respecto del sistema de referencia, ¿no? ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos esa situación. Un señor en reposo que está viendo una velocidad v1 para este coche y otro coche que va con velocidad v2 respecto al señor que está en reposo. Bien, ¿qué sabemos nosotros de este problema? Sabemos varias cosas. Primero, desde el punto de vista clásico, sabemos que la longitud que mide el señor en reposo y la longitud que mide el señor que va en el coche no esperamos que sea distinta. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana no pensamos que la longitud de un objeto esté influido por la velocidad del señor que observa, por el estado de movimiento del señor que observa. Y también suponemos otra cosa implícitamente, y es que el tiempo transcurre de la misma manera para el señor que está parado que para el señor que está en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queremos conjugar las observaciones dinámicas de este sistema de referencia en reposo y este sistema de referencia en movimiento respecto al anterior con velocidad v1, al interpretar el movimiento de un tercer objeto, ¿de acuerdo? Que sería este coche rojo v2, ¿qué es lo que cambia? Pues si v es la velocidad a la que va este coche, la velocidad prima, que será la velocidad de este coche rojo respecto de este verde, pues ¿qué será? Pues la resta si van en el mismo sentido tal y como hemos dicho antes, ¿sí o no? Entonces lo que vemos nosotros es que implícitamente lo sabemos de forma intuitiva. Para nosotros en nuestra vida cotidiana la velocidad es un concepto relativo, depende, si es verdad que nadie se extraña, ¿no? Respecto a un señor en movimiento yo hay una velocidad distinta que respecto a un señor parado, pero nunca pensamos que la longitud de los objetos pueda depender de quien lo observa, del estado de movimiento de quien lo observa, y por supuesto pensamos que el tiempo transcurre de la misma manera para todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien, esto va a cambiar con Albert Einstein. Albert Einstein en estos trabajos de 1905 introduce la teoría de la relatividad especial, que comienza con dos postulados. El primer postulado es: no se puede detectar el movimiento absoluto uniforme. Es decir, con esto dice el éter no existe ningún marco de referencia respecto al que yo pueda medirme mi velocidad de forma absoluta. Y el segundo postulado es que la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente, que viene a concordar con lo que decía la teoría de Maxwell. La velocidad de la luz es una constante electromagnética
luego debe ser constante para todos los observadores. Y eso me puede preguntar alguien. Entonces, si yo voy a la velocidad de la luz así, y voy al lado con mi otro dedo a la velocidad de la luz así, quiere decir que este rayo de luz, o ese objeto de la velocidad de la luz, no está a velocidad cero respecto al que va paralelo a él, ¿no? Si este va a la velocidad de la luz y este va a la velocidad de la luz en el mismo sentido, uno respecto a otro debe ir a la velocidad de la luz, según los postulados de la teoría de Albert Einstein. Bueno, pues eso no puede ser, porque se restaría la velocidad de salida a velocidad cero. Sí, eso es válido para los coches, pero Albert Einstein demostró en su teoría relativista que eso es totalmente correcto. Y por eso las matemáticas de la teoría de Albert Einstein son distintas de las matemáticas que utilizamos de forma normal. Y por eso la teoría de Albert Einstein nos parece rara desde el punto de vista relativista. Aquí tenemos una deducción intuitiva. Es un poco de física, pero es de lo poquito de física que voy a hacer en la de física más digamos, cuantitativa. Vamos a suponer esto. Supongamos que yo voy en una nave espacial, ¿de acuerdo? Ponemos nave espacial porque ya estamos en el siglo XXI, y que yo con una linterna lanzo un rayo de luz contra un espejo y mido el tiempo que tarda en volver, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo voy a medir? Pues el tiempo que yo mido dentro de mi nave es, pues si sé que la distancia tiene que ir y volver y que es un rayo de luz, se mueve a la velocidad de la luz, pues el tiempo será la distancia partida por la velocidad, ¿sí o no? Bien, pero supongamos que yo soy un observador externo que está flotando en el espacio interestelar fuera de la nave. Y la nave se está moviendo hacia la derecha con velocidad v. ¿De acuerdo? ¿Qué verá el señor? Pues en el tiempo que el rayo ha ido y ha vuelto, pues él verá que la nave se ha desplazado. ¿De acuerdo? Con lo cual ha ido hacia allá, ¿de acuerdo? Y cuando vuelve, realmente, como esto se está moviendo, estará aquí. Luego, la distancia recorrida realmente no será esta, sino será esta de aquí. Se puede calcular muy sencillo si se conoce la velocidad de la nave. ¿Por qué? Pues porque esa distancia de la fuente es la misma de antes, ¿de acuerdo? Después, la distancia que ha recorrido de aquí a aquí, pues será la que la nave le ha dado tiempo a recorrer, velocidad por tiempo, ¿de acuerdo? Y la distancia de aquí a aquí será la que ha recorrido la luz, que va a la velocidad de la luz, pues será velocidad de la luz por tiempo, ¿sí o no? Que es esta L de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues si me fijo en este triángulo de aquí, que lo he puesto allí, velocidad de la luz por tiempo partido por 2, porque es la mitad de la distancia, ¿de acuerdo? Me voy aquí, velocidad de la luz por tiempo partido por 2, porque es la mitad de la distancia, y esto es D. Con ese triángulo rectángulo puedo hacer una pequeña cuenta para el observador externo. Se va a cumplir para este triángulo rectángulo de aquí, que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Se va a cumplir esa igualdad por el teorema de Pitágoras, y si uno hace ciertas cuentas que son muy sencillas de hacer, encuentra lo siguiente. Encuentra que el tiempo sin prima, que he puesto el tiempo sin prima para que mide fuera, para que está en reposo, por así decirlo. Pues el tiempo sin prima es igual a 2 veces d partido por la raíz cuadrada de la velocidad de la luz menos la velocidad a la que se mueve la nave espacial al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero como 2d no es más que el tiempo que mide el señor dentro de la nave multiplicado por la velocidad de la luz, despejando de aquí, pues encuentro esta cosa tan curiosa. El tiempo que mide el observador de fuera es distinto del tiempo que mide el observador de dentro. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se diferencia? En que es más chico, porque es esta cantidad partido por algo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y ese algo qué es? Es 1 menos el cociente de la velocidad de la luz al cuadrado, de la velocidad del objeto al cuadrado partido por la velocidad de la luz. Eso se llama factor, 1 partido por eso se llama factor gamma. ¿De acuerdo? Y es el factor clave en la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre si la velocidad es 0? Si pues 0 partido por algo es 0, la raíz de 1 es 1, y los dos viven al mismo tiempo. Si yo voy a velocidades muy pequeñas respecto de la luz, este término es poco importante, y los tiempos transcurren por igual, lo que vemos en la Tierra. Si me acerco a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? 1 menos algo ya más importante empieza a ser una cantidad que influye. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Eso se conoce con el nombre de dilatación del tiempo. En esta expresión, como decimos, es el tiempo medido por el observador que está fuera de la nave, sin moverse, respecto a la nave. T' es el tiempo medido por el observador en movimiento, y v es la velocidad del observador en movimiento. ¿De acuerdo?
Por tanto, llegamos a la conclusión que un intervalo de tiempo medido por el observador en reposo parece ser mayor que el medido por el observador en movimiento. ¿Queda claro? Porque esto es menor que 1. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis del factor S gamma. Para velocidades cercanas a la luz la discrepancia es mayor. ¿Por qué? Porque el factor S gamma, 1 partido por A, lo podemos ver aquí, vale 1 cuando la velocidad, esto es V, esto de aquí, es V partido por la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Este factor vale 1 cuando la velocidad esta es pequeña y se hace infinito cuando esta velocidad llega a ser la de la luz. ¿De acuerdo? Entonces por eso influye tanto. Bien, y aquí tenemos una tabla hecha con esto, ¿no? Si voy a velocidad, la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo medido por el observador, digamos, fuera de la nave, es 1,2 veces el tiempo que pasa para el señor dentro de la nave. Y a 0,95 veces la velocidad de la luz, el tiempo es 3,2 veces, es decir, 1 hora que transcurre para el señor en reposo son 19 minutos para el señor de la nave. ¿Queda claro? Bien, ocurre un efecto inverso para la medida de distancia, porque, fijamos, en el fondo todo esto procede de decir que la velocidad de la luz es constante. Si la velocidad de la luz es constante y debe darme constante siempre dividiendo espacios entre tiempo, significa que el espacio y el tiempo no son constantes, porque la división de esas cantidades debe darme siempre una cantidad constante. Si varía el tiempo, tiene que variar el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, para que me dé constante, la variación es inversa. ¿De acuerdo? La longitud medida por el observador en reposo es menor que la longitud eso se llama longitud propia, que la longitud de un objeto medida en el sistema en reposo. O sea, yo estoy en reposo, veo una regla y cuando la regla se mueve veo que es más chica. ¿De acuerdo? Cuando se mueve con una cierta velocidad v. Bien, y aquí tenemos las contracciones producidas por el movimiento. Una cosa importante es que no hay contracción en la longitud perpendicular al movimiento, de tal manera que lo que yo voy a ver es que el espacio se deforma. ¿De acuerdo? Porque hay longitudes que se contraen en movimientos relativistas y otras que no. Esa deformación del espacio nos llevará después a ver la relatividad general y a ver por qué Albert Einstein no tuvo reparos en deformar el espacio-tiempo para explicar una nueva teoría. Bien, esto tiene muchas implicaciones muchas veces, porque esto se estudia también en bachiller, pero muchas veces no se cuenta todas las implicaciones. Una es que entonces la ley de adición de velocidades, esa que utilizamos para ver la velocidad relativa entre los coches, se vuelve mucho más complicada. ¿De acuerdo? Y si las velocidades son más complicadas, la mecánica en general es más compleja y tiene fenómenos curiosos. Por ejemplo, la velocidad de la luz es constante y encima, según los postulados de Albert Einstein, no se puede alcanzar nunca la velocidad de la luz. Es una cota máxima a las velocidades que puede tener un objeto. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, según Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, un objeto sometido a fuerza constante tiene aceleración constante. Y si tiene aceleración constante, significa que si yo mantengo la fuerza esa en el tiempo, cada vez irá aumentando su velocidad infinitamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, la teoría relativista no puede permitir eso, porque una fuerza constante no puede provocar una velocidad mayor que la de la luz. Bien, pues hay que modificar las leyes de Newton y se cuenta que efectivamente una fuerza constante no produce una aceleración constante, sino que es masa por aceleración, pero tenemos un efecto que depende de la velocidad de la luz. ¿Queda claro? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la aceleración relativista provocada por una fuerza constante. Cada vez, a medida que el objeto se acerca a la velocidad de la luz, la misma fuerza produce cada vez menos aceleración. ¿De acuerdo? Hasta que cuando llega al final no puede moverla. ¿De acuerdo? Entonces, como fuerza es igual a masa por aceleración según Newton, esto se interpreta muchas veces de esta siguiente forma. Es decir, claro, ¿qué es la masa? La masa es un coeficiente que me dice qué oposición opone un cuerpo al ser acelerado. Si con fuerza constante un objeto es más difícil acelerarlo cada vez a medida que se acerca a la velocidad de la luz, ¿qué dice mucha gente, muchos tratados? Que la masa depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor oposición a ser acelerado y por tanto mayor masa. Entonces en muchos libros se dice que cuando la velocidad del objeto se acerca a la de la luz, la masa del objeto se vuelve infinita. ¿De acuerdo? Y no se puede acelerar. Bien, estas ecuaciones lo puede decir,
pero en la actualidad esta definición tiene muchos detractores, porque la masa se asocia, digamos, a materia, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se dice realmente es que lo que varía es un poco lo mismo. Lo que varía un poco es que hay que redefinir no la masa, sino la cantidad de movimiento, porque en el fondo la ley de Newton no dice que fuerza es igual a masa por aceleración, sino que fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, lo que hay que modificar es la definición total de cantidad de movimiento. Pero bueno, esta interpretación intuitiva de que la masa, entendida como dificultad de acelerar, se hace cada vez más grande a medida que me acerco hacia la luz, puede ser acertada. ¿De acuerdo? También distintas magnitudes mecánicas o energéticas varían. Por ejemplo, la energía cinética. Si la velocidad es más compleja, la expresión de la energía cinética también es más compleja. Bien, es desarrollando estas energías cinéticas que encontramos esta expresión que a todo el mundo le gusta, E igual a mc cuadrado, que también era una innovación, que decía que la energía que un cuerpo tiene, pues tiene una componente que depende de la velocidad, pero tiene una componente constante que es simplemente la masa del cuerpo por la velocidad de la luz al cuadrado. Como la velocidad de la luz es una constante y la masa en reposo, en principio también, pues me da una conversión de masa en energía y de energía en masa. ¿De acuerdo? Luego, al terminar el año 1905, Albert Einstein había hecho una serie de logros importantes. Termina con la idea de movimiento absoluto respecto al éter, acaba con la concepción preestablecida de espacio y tiempo absoluto, establece la equivalencia entre masa y energía y postula una naturaleza corpuscular para la luz. Einstein, con tan solo 26 años, provoca una profunda transformación en la física. Es decir, ya quisiéramos cualquiera de nosotros con 26 años haber hecho todo eso, y encima sin trabajar para un sitio reglado, sino trabajando por libre en su casa. ¿De acuerdo? Instantáneamente, eso fue publicado en una revista importante en su época que se llamaba Anales de Física, pero en alemán, pues fue leído por los físicos alemanes de la época y se pusieron en contacto con Albert Einstein. Incluso su profesor de matemáticas, Hermann Minkowski, le pareció una idea tan correcta que desarrolló una teoría matemática geométrica que englobaba las teorías de Albert Einstein, que se llamaba la teoría del espacio-tiempo de Minkowski, y fue el que acuñó el concepto de espacio-tiempo. Y Max Planck, lógicamente, dado que se habían utilizado sus ecuaciones en la interpretación del efecto fotoeléctrico, pues también se interesó y mandó a personal de su instituto de investigación a entrevistar a Albert Einstein para ver quién era y digamos, y cuáles eran sus ideas, con la intención de contratarlo. Por eso, el siguiente periodo en su vida, que he titulado como Hacia la relatividad general, empezó ya con su carrera académica, de tal manera que instantáneamente le llueven una multitud de ofertas debido a los acertados de sus publicaciones. En 1909 es profesor asociado en Zúrich, donde había estudiado. En 1912 obtiene una posición de profesor en la Universidad de Praga. Pasa un tiempo también por Gotinga. Bien, en 1912 es catedrático ya en el Politécnico de Zúrich y finalmente en 1913 lo contratan en el Instituto de Investigación Kaiser Guillermo en Berlín, donde trabajaban Planck y todos los grandes físicos de la época, porque la física en aquella época sobre todo era alemana. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos que ya en aquella época se juntaba en las grandes reuniones de congresos de investigación con grandes físicos como Lorentz, que lo vemos por aquí vemos a Madame Curie, este es Henri Poincaré y este es Ernest Rutherford. ¿De acuerdo? Todos los nombres que nos suenan, digamos, de la física de aquella época, pues Albert Einstein, un funcionario de una oficina de patentes, gracias a las pocas publicaciones que había, a las 5 publicaciones de ese año, se habían convertido en un eminente catedrático en el plazo de 4 años. Para los que están estudiando una carrera universitaria, pues da ánimo, ¿no? Que uno con su trabajo de publicaciones puede llegar, digamos, a muy grande. Evidentemente no todos tenemos la capacidad de Albert Einstein. Bien, ¿a qué se dedicó Albert Einstein durante su estancia este va a ser bastante más corto, durante su estancia en la élite de la investigación del Instituto Kaiser Guillermo? A generalizar su teoría de la relatividad. Aparte, Albert Einstein trabajó en multitud de otras facetas que no tienen fama. Es decir, siempre se dice, incluso en algunos textos, que si Albert Einstein no hubiera descubierto
ni la teoría de la relatividad, ni el efecto fotoeléctrico, aún así, sería uno de los grandes físicos de la historia, por todas las otras múltiples facetas en las que trabajó. Pero bueno, no podemos decirlo todo en esta charla, que no me gustaría que fuera demasiado extensa. Y vamos a hablar del siguiente gran logro de Albert Einstein, que fue la teoría general de la relatividad. ¿Qué quería hacer? Él había demostrado en la teoría restringida de la relatividad que todos los sistemas que se mueven a la velocidad constante uno respecto a otro podían, digamos, relacionar sus observaciones con sus ecuaciones de transformación relativistas. Es decir, que todos los sistemas inerciales, que son los que uno respecto a otro se desplazan a velocidad constante, eran equivalentes. Es uno de los dos postulados que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Dijo, bueno, pero ¿qué pasa con un sistema acelerado? Los estudiantes de ciencia del mar saben muy bien que los sistemas acelerados son más complejos que los sistemas que no están acelerados, porque aparecen lo que llamamos fenómenos de inercia, de acuerdo, que dan lugar a interpretaciones distintas, incluso a la aparición de unas fuerzas que siempre son controvertidas cuando uno las estudia, como las fuerzas de Coriolis y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, pues él quería generalizar su teoría relativista, que era para velocidad constante, cuando el sistema tenía aceleración. El problema era extraordinariamente difícil, implicaba una matemática que no conocía él, ni estaba en boga en aquella época, había sido descubierta en avances matemáticos anteriores, pero no se conocía, y se adentraba en un campo donde la intuición, que le había guiado, porque en el fondo si uno se lee los artículos de Albert Einstein, parecían hasta lógicos. No hace falta una matemática complicadísima para entenderlo. Sin embargo, por la teoría general de la relatividad, sí hace falta el cálculo tensorial en espacios que no son, digamos, cartesianos, sino en espacios deformados, ¿de acuerdo? No en espacios de Riemann, ¿de acuerdo? Bien, pero como siempre, Albert Einstein siempre quería tener una idea intuitiva el fenómeno físico que explicaba. Y eso lo encontró en lo que él llamó su idea más feliz, que se denomina en la actualidad principio de equivalencia. Se da cuenta de una cosa curiosa, que no comparten el campo eléctrico y el magnético. Y es que la intensidad de campo gravitatorio G, por ejemplo en la Tierra, es independiente de la masa del objeto que está en él. ¿De acuerdo? La aceleración que adquiere un objeto en un campo gravitatorio es independiente de la masa, ¿no? Eso sí lo tenemos claro. Si yo soy atraído por mi peso, la fuerza con la que me trae la Tierra, que es mi peso, es igual a masa por la gravedad, por G, ¿no? ¿Sí o no? Eso será igual a masa por aceleración, según Newton. Masa se me va con masa, me queda que la aceleración con la que yo caigo es la de la gravedad, cosa que todo el mundo sabe. Pero sin embargo, si yo estoy en un campo eléctrico y me ocurre lo mismo, la aceleración que yo experimento en un campo eléctrico no es independiente de mi masa, ni siquiera es independiente de mi carga, sino que depende de la relación carga-masa. Luego él encontró que esta equivalencia entre la aceleración provocada por una fuerza y el valor del campo gravitatorio, ¿de acuerdo?, tenía que estar relacionada a la hora de describir el sistema de relatividad general. Y entonces encontró este principio de equivalencia que dice que un campo gravitatorio homogéneo es completamente equivalente a un sistema de referencia uniformemente acelerado. Es decir, que si un astronauta estuviera dentro de una nave espacial, o viendo a los astronautas, y midiera el peso de una cosa, o midiera la fuerza con la que algo se ha traído, él no podría decir, si no tiene una ventana, que está en un campo gravitatorio o que está en una nave que está acelerando con una aceleración igual al campo gravitatorio provocado por la Tierra, por el objeto que sea. ¿Queda claro? Bien, tirando a partir de esta idea de movimiento gravitatorio, obtuvo, aquí tenemos es que no sé si esto va a funcionar, aquí tenemos una especie de representación de lo que ocurría, ¿no? Pero no sé, si en este ordenador, como no lo tengo, no sale la imagen. Bueno, bien, entonces, con esa guía del principio de equivalencia, empezó a desarrollar teorías matemáticas que se basaban, ya decimos, en una geometría que no era cartesiana. ¿Y qué le llevó a pensar que esa geometría cartesiana no podía ser? La siguiente. Supongamos que yo estoy en un ascensor y el ascensor está yendo cada vez más rápido hacia arriba, es decir, tiene aceleración. La velocidad de la luz siempre se desplaza siguiendo trayectorias rectas, con velocidad c constante. Sin embargo, si yo soy una persona que está dentro del ascensor, ¿qué veo? Como el ascensor está acelerando, ¿de acuerdo? Cada vez va más rápido hacia arriba. Luego yo veré que la luz cada vez va más rápido, pero hacia abajo. Entro por esta vez de eso, pero va yendo hacia abajo. Si voy tomando posiciones a medida que va yendo hacia arriba mi ascensor,
aunque para uno de fuera iría de forma rectilínea, para uno de dentro ves que la luz se curva. ¿Queda claro esto? Bien. Entonces dijo, bueno, ¿cómo puede ser que algo que debe ir siguiendo trayectoria recta, para un observador acelerado, siga una trayectoria curva? ¿De acuerdo? Dijo luego, la geometría de la luz para observadores acelerados no sigue, digamos, patrones rectilíneos como para el señor que va afuera, pero como además el principio de equivalencia me dice que un señor que estuviera dentro no distinguiría que va en un ascensor acelerado de estar siendo atraído por un campo gravitatorio, dijo, anda, pues va a ser que los campos gravitatorios pueden curvar la luz. ¿Queda claro esto? Bueno, pues esto llevó a una teoría muy fructífera que se llamó la teoría general de la relatividad. No voy a explicar tan matemáticamente como antes porque se sale mucho de una conferencia divulgativa. Pero lo que lleva esta teoría de relatividad a decir es que el espacio-tiempo se curva en presencia de campos gravitatorios intensos, donde hay una gran gravedad, como vimos en el ejemplo del ascensor. ¿De acuerdo? De tal manera que la única manera de que una cosa rectilínea siga siendo recta, ¿de acuerdo?, es que siga siendo recta por un espacio, por un camino curvo. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué hace la luz? Dice, la luz va por el tejido espacio-temporal y en un momento dado, como este tejido se dobla, pues sigue yendo recta, pero en ese espacio doblado. ¿De acuerdo? ¿Y qué caracteriza la curvatura del espacio-tiempo? La presencia o no de objetos con masa. ¿De acuerdo? La geometría del espacio está determinada por la masa de los objetos que hay en el espacio. Eso no significa que el espacio esté compuesto de un éter, como decíamos, no, es la geometría del espacio vacío, del espacio-tiempo. ¿Queda claro? De tal manera que aquí tenemos la gravitación según Newton, que es que la fuerza, hay una fuerza de interacción a distancia que atrae la fuerza en torno al Sol, que hace girar la Tierra en torno al Sol, y la teoría de la gravitación según Albert Einstein, que lo que hace realmente, lo que explica el giro de la Tierra en torno al Sol, en que la Tierra está atrapada en una deformación del espacio-tiempo que la hace girar en órbitas circulares, en el pozo, digamos, gravitatorio del Sol. ¿Queda claro esto? Y bueno, pues esto es increíble. Para creerme yo esto tiene que tener una corroboración experimental. Bien, efectivamente, las ecuaciones de Einstein permitieron explicar un fenómeno astronómico que no se explicaba hasta entonces, que eran ciertas perturbaciones en la órbita de Mercurio, que al ser de masa pequeña y estar muy influido por el campo gravitatorio del Sol, que está muy cerca, experimenta estos efectos relativistas generales, digamos, de manera acusada. ¿De acuerdo? Pues bien, tirando de las ecuaciones de Albert Einstein, se llega a explicar, y con gran precisión, la desviación en la órbita de Mercurio. ¿De acuerdo? El perihelio de la órbita de Mercurio. Y después, otra cosa importante, que dice, bueno, si el espacio se curva en torno a una gran masa, las luces de los rayos de luz en torno a una gran masa deben curvarse. ¿Se puede ver experimentalmente? Efectivamente. Bueno, aquí teníamos también una cosa que no sé si se puede funcionar, si lo doy aquí. No funciona. Bueno, obviamos esa transparencia, y eso se intentó hacer. Si tengo aquí el Sol y tengo una estrella que normalmente está aquí, si no está el Sol delante, pues yo la vería en esta posición. ¿Sí o no? En línea recta. La vería con un telescopio. ¿Sí o no? Si está el Sol delante, pues la luz que me enviaba se curvará por el Sol, y como yo pienso siempre que la luz se envía, va en forma rectilínea, cuando extrapolo la encuentro en otro sitio. ¿De acuerdo? Bien, se hizo una expedición, de hecho, para comprobar si esto ocurría, porque es fácil. Fijar la posición de una estrella, fijar una posición de la misma estrella cuando el Sol esté por delante y ver si cambia de sitio. Se organizaron dos expediciones concretamente. En 1919, para comprobar la teoría de Albert Einstein, que fue publicada años antes, en el 16. ¿Por qué en el 19? Porque había acabado la Primera Guerra Mundial, entonces ya se podía volver a viajar. ¿De acuerdo? La hizo la patrocinó, digamos, el gran astrónomo Eddington. Bien, bueno, tenía otra transparencia, pero bueno. Esa expedición fue un éxito. De hecho, se envió una aquí abajo, a la zona de la Guinea Ecuatorial, y otra a Brasil, al Sobral. Midieron las placas fotográficas y descubrieron que efectivamente se producía la desviación de la luz por un objeto masivo como el Sol. Se hizo en unas fechas concretas para aprovechar un eclipse del Sol y que las observaciones fueran posibles.
¿de acuerdo? De tal manera que, claro, resulta que Albert Einstein había modificado al más grande de los físicos, a Isaac Newton. La gravitación universal ya no respondía a la gravitación de Newton, sino a la teoría de gravitación. El universo respondía a la ecuación de Albert Einstein. Eso lo hizo alguien tan famoso que en la actualidad no nos lo podemos creer, pero empezó a hacer viajes, digamos, a dar conferencias por todo el mundo, y la gente se desmayaba cuando lo veía, como si los fans de los futbolistas en la actualidad o los cantantes de rock antiguamente, que se desmayaban, y pues causaba el mismo furor, ¿de acuerdo? Y entonces pues ya fue su época de relevancia internacional. Hasta el año 33 fue recibido por todas las, digamos, autoridades de los países, dio un gran número de conferencias. En esa época también se separó de su mujer y tuvo una nueva mujer que lo acompañaba, con la que fue, digamos, más feliz. Hizo una serie de viajes, lo vemos con Rabindranath Tagore, pues habló de esto, y aquí lo tenemos en su viaje a España, que vino en el 23, ¿de acuerdo? Lo tenemos con el rey Alfonso XIII, y aquí tenemos a la figura que conmemoramos hoy, a Blas Cabrera Felipe, que fue el introductor de las teorías de Albert Einstein en España, y fue, digamos, su anfitrión durante su estancia en España. Como todos saben, más o menos por aquí en Canarias, Blas Cabrera Felipe era de Lanzarote, y por eso es particularmente, digamos, conmemorado aquí en las Islas Canarias. ¿De acuerdo? Y aquí tengo un recorte de la ABC, pues que dice que el profesor Einstein visita a Madrid. Como es el periódico quizá más antiguo, pues se pueden encontrar noticias de aquella época. Bien, a partir de esa época, pues Albert Einstein ya es uno de los grandes de la física mundial, participa en todos los congresos, y es particularmente interesante en toda la bibliografía el Congreso Solvay de 1927, cuando se reunieron una serie de físicos para analizar la interpretación de la mecánica cuántica y la controversia sobre la interpretación de Copenhague que proponía Niels Bohr, que trabajaba en Copenhague, y la interpretación de Albert Einstein, que la mecánica cuántica tiene una interpretación estadística, una interpretación de incertidumbre, de inexactitud, de no causabilidad, que a Albert Einstein nunca le gustó. Entonces son siempre comentadas las grandes discusiones intelectuales entre Albert Einstein y Niels Bohr, que uno proponía experimentos mentales a otro para intentar refutar las teorías. Hay que decir que salió ganador de esa teoría Niels Bohr, y de hecho la interpretación que más se estudia en la actualidad es la interpretación de Copenhague. A partir de 1933 pues comienza una época difícil para el profesor Einstein, porque comienza el nazismo en Alemania, ¿de acuerdo? Albert Einstein era de origen judío, con lo cual pues previsiblemente iba a ser perseguido, y esto le llevó a emigrar a Estados Unidos. Se fue al exilio a Estados Unidos a trabajar en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Se hizo ciudadano estadounidense y los últimos años de su vida trabajó en esta institución, ¿de acuerdo? A partir del 33, Albert Einstein siguió haciendo cosas, siguió haciendo muchísimas cosas. Entre las cosas, por ejemplo, de aquella época de sus últimos años, más allá de la relatividad general, es lo que se llamó la teoría de estadística de Bose-Einstein, con el físico indio Bose, ¿de acuerdo? Que hace poco, si siguen las noticias científicas, hace algunos años, se había conseguido un estado de la materia desconocido hasta la actualidad, que era el estado de condensado de Bose-Einstein, ¿de acuerdo? También trabajó en temas de radiación, de interacción radiación-materia, y tiene ecuaciones que tienen que ver con el posterior desarrollo de los láseres, ¿de acuerdo? Pero su gran trabajo fue encontrar una teoría unificada de todas las leyes de la física, la teoría de gran unificación, que nunca llegó a conseguir y que por ahora tampoco se ha conseguido, aunque hay teorías que son candidatas a eso, como la teoría de las supercuerdas. En la Segunda Guerra Mundial, pues desde el punto de vista político es muy controvertida. La carta que con varios físicos firmó para aconsejar al presidente Roosevelt de que desarrollara los estudios de la bomba atómica, porque él pensaba que los alemanes nazis, de los que él huía, iban a desarrollar la bomba atómica. De hecho, había un programa atómico alemán, nuclear alemán, dirigido por Werner Heisenberg, ¿de acuerdo? Y además en Checoslovaquia hay grandes minas de uranio. Sin embargo, después se supo, después de la Segunda Guerra Mundial, que no llegaron a estar cerca de la bomba atómica. Pero
digamos, en previsión de que ellos pensaban que era inminente, aconsejaron en esta carta, que se guarda en Estados Unidos, y hay una copia en Los Álamos, donde se desarrolla la bomba atómica, que desarrollaran la bomba atómica, que curiosamente está basada en la teoría E igual a mc cuadrado, en la conversión de masa en energía, que él había postulado en 1905. Es decir, 40 años después de haber postulado esa ecuación, que él pensó que nunca lo vería, que la masa convertida en energía se convirtió más en energía en forma, digamos, de explosión dañina, ¿no? De la bomba. Ese es Oppenheimer, que fue el director del proyecto Manhattan, en el que se desarrolló la bomba atómica, y este es el laboratorio de investigación de Los Álamos, y esta es la bomba que después fue a Hiroshima, ¿de acuerdo? Little Boy. Bien, pues en el 45 se puso tristemente de manifiesto que las ecuaciones de Albert Einstein e igual a mc cuadrado eran correctas. Ya en los últimos años, pues fue, digamos, considerado una figura de relevancia, un referente político. Indudablemente, él era pacifista de naturaleza, lo había sido toda su vida. De hecho, incluso en la Primera Guerra Mundial se hizo apátrida con tal de estar en contra del militarismo alemán que llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? O sea que no se puede decir por esa carta que él quisiera ser, viera de ser. Lo que pasa es que veía que el mal del nazismo era tan grande, lo había vivido tan de cerca, que digamos, de ahí su consejo. Bien, pues sus últimos años transcurrieron en Princeton, y este es el año de su muerte, pues como quedó su despacho, lo que nos demuestra que hasta el último día de su vida Albert Einstein estuvo trabajando en sus ecuaciones, ¿de acuerdo? Bien, pero la obra de Albert Einstein vive en las ecuaciones de la física, indudable, y encima no solo vive como vive la obra de Newton en las ecuaciones de la física, sino gran parte de las teorías físicas que en la actualidad se están desarrollando beben directamente de la obra de Einstein, que hizo investigaciones hace 50 años que ahora tienen continuidad, ¿de acuerdo? Se adelantó, es decir, era muy avanzado para su tiempo, no había ni matemática ni computación suficiente como para llevar a cabo sus ideas. Pero es que en la actualidad cualquier aparato electrónico, y estos ya son antiguos, de cuando dice transparencia que tengamos, se basan en cosas en las que intervino Albert Einstein. En la mecánica cuántica se basa la electrónica, el efecto fotoeléctrico es el que mueve, digamos, genera las placas de energía solar, el láser está basado en la teoría de fotones en las que él intervino, la red de GPS presenta y la posibilidad de localizar algo en el espacio y en el tiempo con gran precisión implica utilizar no las ecuaciones mecánicas clásicas, sino las relativistas, para tener en cuenta las variaciones debido al campo gravitatorio local, ¿de acuerdo? Las condiciones relativistas de Albert Einstein, estas que parece que son tan esotéricas, pues son necesarias, ¿de acuerdo? Cada vez que en las centrales nucleares se produce energía, se está convirtiendo más en energía, según la ecuación de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado. Cada vez que en el Sol se funden protones, bueno, se unen protones para formar helio, ¿de acuerdo? Generando energía, la energía del Sol se está convirtiendo más en energía. El universo entero, digamos, está gobernado por las leyes de la gravitación universal de Albert Einstein, ¿de acuerdo? Y una de las cosas curiosas es que toda la teoría del universo, toda la teoría cosmológica actual, se basa en distintos modos de resolución de las ecuaciones del campo gravitatorio de Albert Einstein. Albert Einstein dio unas ecuaciones que nos da el campo gravitatorio para grandes masas en grandes extensiones de espacio. Bien, pues la resolución de las distintas soluciones de las ecuaciones de Albert Einstein son los que nos llevan al modelo del universo, incluso al modelo de Big Bang, aunque Albert Einstein creía que el universo era estacionario, es decir, que era un continuo que no estaba en movimiento. Sin embargo, Hubble descubrió que en 1929 descubrió que las estrellas se alejaban unas de otras a velocidad constante, de tal manera que y cada vez más rápido, de tal manera que el universo está en expansión. Esto a Albert Einstein no le gustó, pero precisamente hasta en sus errores Albert Einstein acertó, modificó sus ecuaciones para que el universo fuera estacionario,
y sin embargo eso que se llama la constante cosmológica de la actualidad tiene mucha vigencia con unos estudios que se llaman de la energía oscura. ¿De acuerdo? Así que todo lo que tenemos, nuestra concepción del universo que nos ha llevado a formular la teoría del Big Bang. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el fondo de microondas que demostró el Big Bang, la existencia de los agujeros negros, ¿de acuerdo? Y de fenómenos exóticos como los cuásares. Bien, todo esto surge de la unión de la teoría relativista de Albert Einstein con la mecánica cuántica, que fueron las dos cosas que él contribuyó a afirmar. De acuerdo, aquí tenemos una cosa muy curiosa que se llama el agujero de gusano, que tenemos, que como lo preguntan siempre en las conferencias, lo tengo preparado. Sabemos que una gran masa genera un pozo gravitatorio, ¿de acuerdo? Pues una masa muy grande del agujero negro genera un gigantesco pozo gravitatorio. Entonces, para viajar de una zona a otra del espacio, se podrían, digamos, conectar zonas del espacio, ¿cómo? Si ponemos otro agujero negro invertido debajo, pues se puede generar un canal que sería lo que se llama un agujero de gusano. Son cosas que están dentro de la hipótesis de la especulación científica, pero son interesantes, sobre todo le interesan a los que estudian la ciencia ficción. ¿De acuerdo? Y desde Canarias pues podemos contemplar diariamente la obra de Albert Einstein, porque somos un sitio privilegiado para la observación de los espacios, y por eso quería acabar la conferencia con una imagen del Gran Telescopio de Canarias, donde se puede estudiar el universo, que fue concebido por Albert Einstein entre los años 1905 y 1915 con su desarrollo de la teoría general de la relatividad. Bueno, y eso ya es todo. Muchas gracias. Bueno, no sé qué quería preguntar. Bueno, yo te quería preguntar, ¿Maxwell basa su teoría en lo que había comprobado experimentalmente Faraday? Es que lo vi hace poco en un documental que se llama Cosmos, de National Geographic, no sé si lo has visto. Sí, sí, claro, sí. No lo he visto, tengo que verlo, pero me lo dijeron el otro día. Sí, Maxwell realmente, Maxwell trabaja en Inglaterra y fue, digamos, aunque era escocés, trabajaba en Edimburgo, pero también estuvo un tiempo en Londres. Y Michael Faraday es uno de los grandes de la historia de es el primero que crea el generador eléctrico en base al campo magnético. Maxwell conocía todos los trabajos experimentales de Michael Faraday. De tal manera que lo que hizo Maxwell fue desarrollar matemáticamente la experimentación que había llevado a cabo Michael Faraday. Porque Michael Faraday, debido a su origen humilde, no había tenido una formación reglada y no sabía muchas matemáticas. De hecho, todo el concepto que nosotros estudiamos en física, que a los estudiantes no les gusta, etcétera, de teoría del campo eléctrico o del campo gravitatorio, las líneas de fuerza y todo eso, provienen de las ideas mentales que tenía Michael Faraday para imaginarse cómo eran los campos a su alrededor, alrededor de los objetos cargados o de los objetos con carga. ¿De acuerdo? Y Maxwell cogió que si era una persona erudita, que había estudiado matemáticas, que había estudiado el trípode de Cambridge y que sabía todo, digamos, la teoría de una forma reglada en física, lo que hizo fue desarrollar matemáticamente y de forma muy elegante las ecuaciones. Introdujo el término nuevo de que se llama de corriente del desplazamiento de Maxwell, que completó las ecuaciones del campo electromagnético y llevó a la posibilidad de las ondas electromagnéticas. Por eso es bastante muy recordado por esto. Pero sí, lo que hizo fue formalizarlo. El fallo ese de Faraday, bueno, el fallo, las circunstancias era que no hizo la labor matemática de, primero, no se hubiera tenido tiempo en su vida, pero no tenía los conocimientos matemáticos para llevar a la síntesis, pero se llama la síntesis de Maxwell, porque lo hizo en base a los conocimientos experimentales anteriores. Sí, eso es lo que explica en el documental. Que él era muy humilde, no tenía conocimientos matemáticos, él incluso, tipo Albert Einstein, que estuvo trabajando en las patentes y dicen que de ahí se empezó a formar, dicen que Faraday también, él trabaja en una editoría. Trabajaba en encuadernador de libros. Encuadernador de libros, de editoriales y cosas así. Y que él empezó a leer y se ve que le gustó mucho de esto, se empezó a leer todos los estos de la electricidad, el magnetismo y eso. Bueno, y de hecho en base a eso dicen que se formó y empezó... No, y después porque iba el director de la Royal Institution, que podemos considerar una especie de NASA de aquella época, o de centro de investigación muy potente en Inglaterra en aquella época. Inglaterra era la potencia mundial, tenía centro de investigación.
Entonces el director era Sir Humphrey Davy. Entonces él iba a las conferencias de Sir Humphrey Davy y tomaba apuntes. Entonces se cuentan las anécdotas, que fue a pedirle trabajo a Humphrey Davy, le llevó todos los apuntes que había tomado de sus conferencias y sus conclusiones, etcétera, y que quedó tan impresionado que lo contrató como mozo del oratorio. Y allí empezó a subir, y al final llegó a ser el presidente de la Royal Institution. Eso lo explica en el documental. De hecho, hay un libro de la editorial Nivola que está bastante interesante. La editorial Nivola es una que lanza libros de biografía de científicos, pero tiene otra que son trabajos de científicos. Entonces, por ejemplo, esos 5 artículos de Einstein están editados por Nivola, traducidos al español y comentados. Los 5 que he puesto, el método browniano, todo eso. Y después hay otro que es una transcripción literal de unas conferencias que Michael Faraday daba en Navidad para niños. O sea, todas las Navidades Faraday daba una conferencia para niños que se llamaba, la que está traducida, digamos, en el libro que se llama Historia Química de una vela. Y ahí explicaba, partiendo de una vela ardiendo, solo todo, la termodinámica, la mecánica, la dinámica, los gases, etcétera, iba partiendo de una serie de cuestiones y con una vela explicaba toda la física que se conocía a niños. Y está interesante, digamos, de leer. Además, está traducido, digamos, en un lenguaje más actual para que no sea tan... Pero la verdad es que está curioso. Lo recrea todo en el documental, todo lo que has estado, pues, lo que has estado comentando. Pero lo veremos, me han dicho que está bien.